Hoy día comentaremos en Proyecto OVNI algo que quisimos denominar como el Roswell ruso. La historia de Kapustin Yar, una base militar que el 13 de mayo de 1946 comenzó a funcionar, propuesta por el mismo Joseph Stalin, en la época de la Unión Soviética, el dictador Stalin. Sí, claro. Y que en realidad, en un principio nos quiere vender esta idea de que vamos a armar una base aérea militar, donde vamos a desarrollar distintos proyectos, tanto armamentísticos como misiles, cohetes y distintas cosas, pero en la realidad indica otra cosa. Indica que era un lugar en el cual habían bastantes avistamientos y donde posiblemente los mismos rusos iban a poder tener el mismo nivel de estudio que tenían los estadounidenses, que, como bien se sabe, la diferencia entre Kapustin Yar y Roswell no tiene más allá de un año. Por lo mismo comentamos y revisamos el siguiente titular. Kapustin Yar, el Roswell ruso, que encierra los secretos de supuestos contactos con ovnis. Más que contactos, yo considero que esto va mucho más allá, porque como sabemos muy bien y hemos comentado en este programa, lo de Roswell es una nave que cae del cielo, Sí, claro. topa en el Área 51, como la conocemos, y de ahí mismo los mismos gringos comienzan a tomar todo lo que queda de las naves y como se cuentan también los cuerpos de los tripulantes de estos ovnis. La situación que ocurre en Rusia es diametralmente opuesta. A 100 grados de Stalingrado, hoy día Volgogrado, comienzan a armar este lugar, que ya era un lugar donde había muchos avistamientos. O sea, en los cielos, un descampado, se veían las luces y las mismas cosas que hemos revisado en este programa. O sea, está ahí puesto estratégicamente y a propósito porque es una zona caliente. Una zona caliente en la cual quisieron explotar de manera, ¿cómo decirlo para que nos suene extraño? Quisieron pensar que al armar una base de armamento militar, aérea, iba a pasar muy piola el hecho de que lo que querían estudiar ellos es lo que ocurría en el cielo. Y saber que si estas naves o estas luces que había en las noches tenían tecnología que ellos pudieran llegar a aprovechar. O sea, era como disfrazado todo esto. La verdad estaba oculta y no querían demostrarla y era hacer algún tipo de contacto extraterrestre. Y lo mostraban como otra cosa. Exacto, pero más allá de contacto, yo te diría que era luchar directamente contra los ovnis y los extraterrestres. O sea, no era como, ¿sabes qué? Vimos uno, estudiémoslo. Todo lo contrario. Más de alguna ocasión, y como vamos a contar a medida que vaya avanzando el tema, buscaron atacarlos y tuvieron bastante éxito en eso. No como alguna vez contado Salfate, que lanzan un misil y muchas veces ese misil desapareció, se desintegró. Es súper interesante lo que estás planteando, porque de alguna manera la carrera espacial en ¿cómo se llama? En la Unión Soviética parte cuando todavía no era Unión Soviética, parte con Rusia en 1880. Ya algunos científicos hablaban de cohetes a propulsión, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de lo que está planteando Alfredo, que yo creo que no es menor, tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, no solamente con la carrera espacial, sino que tiene que ver con una carrera armamentista. Somos la Guerra Fría. Exactamente, donde Stalin efectivamente estaba absolutamente obsesionado en la pugna que existía con los Estados Unidos, en estos bloques que se habían generado entre el bloque oriental y el bloque occidental. Desde esa perspectiva, la posibilidad de desarrollar una beta armamentista distinta con arraigo extraterrestre era evidentemente una fantasía que para Stalin, que era una bestia, hay que decirlo, o sea, más allá de ideología, no hay que quitarle la culpa a quien la tiene, digamos. Sin duda. Era un gallo que estaba dispuesto a todo para lograr avanzar en la carrera armamentista que tenía con Estados Unidos. Perdóname, y súmale la obsesión también de Stalin de ver lo que pasó con los nazis. Absolutamente. Hitler tenía también una obsesión muy grande. Se dice y se cuenta que él se reunía con un ser de otro planeta, de otra dimensión, póngale como quieran, y los nazis dentro de sus pocos años de desarrollo tuvieron grandes avances tecnológicos. Se habló incluso de llegar a clonar personas. Entonces, él lo que estaba viendo era la posibilidad de ir a luchar a América contra los gringos y tener un avance armamentístico mucho mayor. Ahora, ¿qué similitudes y qué diferencias hay con relación al caso Roswell? Porque hay dos ideologías con respecto al caso de Kapustin. Primero, que sería una nave que aterrizó o chocó. Perdóname, no una, 5. Ya, wow. Pero la primera, que habría sido en situaciones similares a Roswell, que hubiese sido un accidente. Y la segunda teoría es que efectivamente pilotos de guerra habrían derribado esta nave con misiles. ¿Cuál de las dos teorías es la que finalmente se acepta o la que tiene más credibilidad? Es exactamente la segunda, Monty. Ellos quieren hacer pasar esto como una base militar, estudio, misiles, todo lo que queráis, pero la realidad es otra. La realidad es que de verdad estaban buscando poder acceder a esta tecnología que nosotros no conocemos y aplicar la ingeniería inversa. Exactamente. ¿Qué significa eso? Cuando tienes una nave o cualquier elemento que no sea perteneciente a nuestra cultura,
ver cómo se hizo la ingeniería de este elemento y ir a la inversa, cosa de poder entender cómo se construyó para poder hacerlo a nuestro modo con nuestros materiales y elementos. Entonces es la teoría 2. De hecho, es más, se supone que en Kapustin Yar lo que más hubo fue enfrentamientos. Y el primero que cae a tierra es por culpa de un avión que le lanza un misil y que tiene éxito en eso. Lamentablemente ese piloto posteriormente no pudo seguir contando la historia porque la nave también respondió a esto. Es más, esta base en Rusia se construye así como las películas de superhéroes El Hombre de Acero o Batman vs Superman, sí, perfecto, que uno ve que está la nave del general Zod y se construye alrededor de la nave un fuerte. Bueno, esto es similar. Donde cayó la nave, a diferencia de los gringos, en vez de llevarla, bajarla bajo tierra y empezar a revisarla, lo que hacen lo contrario. Alrededor de la misma nave construyen un búnker para poder estudiarla y ver qué capacidades tecnológicas pueden sacar desde ahí. Ahora, es interesante, fíjate, porque las motivaciones, finalmente, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, hoy día Rusia, son similares. O sea, tienen que ver con estudiar efectivamente las posibilidades tecnológicas de los extraterrestres, según lo que uno puede entender o elucubrar respecto a lo que uno conoce de esto, porque en definitiva uno no sabe mucho, digamos. Súmale el hermetismo de esta base militar, de la cual sabemos muy poco. Exactamente. Todo lo que estamos contando hoy día va de la base de muchas teorías y cosas que se cuentan por ahí. Y además, perdóname, un lugar donde se va a hacer desarrollo tecnológico, tanto de armas como de misiles o cohetes, de las cuales nunca se vio que hay ningún avance y nunca ha salido a la luz algo que te diga, no, acá hicimos este misil que por hoy día no hay nada. Entonces entiendes que el hermetismo es muy grande y es más, la ciudad que estaba a 100 kilómetros de este lugar, que se llama Sitpur, fue desalojada completamente por el alto mando para que no soviético. Se supiera, para que no se viera. Para mantener el secreto perfecto. De hecho, vamos a ver el mapa donde se encuentra esta base rusa. ¿Dónde está ubicado? Aquí vamos a ver el mapa. Esto está a 100 kilómetros de lo que era Stalingrado. Stalin, obviamente, solamente se miraba a él. Hoy día es Vologrado. Ahí la estamos viendo. Vologrado, sí. Ahí ahora, está. ojo, que solo la conocemos hoy, pero también es mucho gracias a Estados Unidos, que siempre estuvo con el ojo atento a lo que estaban haciendo los soviéticos. Recordemos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento en el cual nunca hubo guerra física, nunca hubo un campo de batalla, pero sin embargo ideológicamente se estaban constantemente espiando y buscando pillar al otro. Y una guerra armamentista en definitiva, o sea, había cada uno, como bien dices tú, Alfredo, estaban viendo quién podía lograr resultados finalmente más atemorizantes para el otro bloque. Es finalmente así como se constituye la Guerra Fría y se llama Guerra Fría justamente porque detrás de esta verdadera, ¿cómo se llama?, carrera armamentista había como una buena onda. Y además de existir hartos secretos, como dices tú, físicamente la base está bajo tierra, o sea, no es una cosa de fácil acceso, ¿cierto? Está a 400 metros bajo tierra. Lo que pasa es que en un principio, cuando comienza la construcción en el 46, va de la base de construir todo este búnker alrededor de la nave, o las 5 naves que habían caído, de ya montar ese punto, y posteriormente, al igual que el Área 51, comienza a trabajar hacia abajo. Recordemos que alguna vez el maestro ha contado acá en el programa que Roswell tendría unos 8 pisos hacia abajo, es un edificio al revés en el fondo, y con distintos lugares de investigación y desarrollo. Sí, que hay algo que a mí me llama la atención respecto a lo que estamos hablando, porque según lo que cuenta Lama, yo doy por entendido que los gringos, los alemanes, los rusos hacen esto como más por conveniencia e interés que por una pasión, por la ufología y los extraterrestres. No, esto solamente es guerra. Claro, es conveniencia. Pero ¿qué pasa del otro lado? Porque nosotros muchas veces hemos hablado y hemos especulado, obviamente, porque no sabemos, que ellos se acercan a la Tierra, especialmente en tiempos de guerra, por la violencia que generamos los seres humanos, como en son de paz. Y también lo hemos hablado cuando decimos que van a venir y van a venir a ayudarnos, qué sé yo. Si ellos vienen a prestarse para temas tecnológicos dentro de la guerra, y por ejemplo en el Área 51 se dice que están, acá donde estabas contando hoy día, Lama, también, ellos también vienen a aliarse como en la guerra. Pero ¿sabéis qué, Carla? Si tuvieran una alianza con las grandes potencias para ayudarlas. Como pasó con los nazis. Es que justamente ahí quería retomar, porque hay un elemento que es súper importante que dijo Alfredo y que tiene que ver con lo que estás planteando tú, Carla. La obsesión de Stalin tenía que ver con lo que ocurrió con Hitler y con los nazis. Y de alguna manera había una obsesión que estaba establecida en esta idea de que Hitler tenía, como muy bien lo explicaste tú recién, Alfredo, una especie de contacto con un ser espiritual, un encuentro. Se supone que cada vez que se encontraba con él,
volvía muy mal, volvía temblando, angustiado, casi con frío y con... Y no nos olvidemos que Persiana. efectivamente Hitler y el mundo nazi, o por lo menos las cúpulas del nazismo, tenían una obsesión no solamente con el mundo extraterrestre, sino que también con el mundo esotérico. Y establecían ciertas uniones, por así decirlo, Pero que tienen que ver con algo que todo... Entonces, desde ese punto de vista, es súper importante justamente entender que Stalin, que además, por si acaso, para que usted no se confunda, cuando usted hable de fascismo, esto es una pequeña clase, pero cuando usted hable de fascismo, fascismo es la extrema derecha. Si usted quiere hablar de gente como media loquita de extrema izquierda, es stalinismo, por si acaso, una cosita cultural. Entonces, desde ese punto de vista, Stalin, que tenía estas obsesiones, justamente toma estos elementos de Hitler y los va desarrollando. O sea, también había no solamente la carrera armamentista, también había un componente esotérico, por decirlo de alguna manera. O sea, piensa que Hitler buscaba también Le gustaba. el Arca de la Alianza, ¿Cachai? un montón Sí, de por elementos eso te digo, que también son súper parte de la historia bíblica. Ahora, Cuéntanos un poco más sobre esta base. el 19 de junio de 1948 ¿Ya? comienza todo en Kapustin Yar. Me cuesta mucho decirlo, pienso en Rasputín constantemente, les pido disculpas Kapustin, desde pero- ya. Es solamente una canción. Y un tremendo tipo. Oye, ¿Por qué fue creada? ¿qué es lo que pasa? Claro, era una zona caliente, como dijiste tú, Sí, Camila, sí. y está un controlador aéreo, y ese mismo día, según dictan los informes, ve algo en su radar que no corresponde a lo que acostumbran a ver en esos momentos. Da la orden, que al informe, y al mismo tiempo un piloto, a unos 10 metros de distancia, creo que era al sur, ve una nave. Ve una nave cilíndrica, tal como las que hemos revisado las clásicas? todos los jueves, exacto, como la forma lenteja. Ah, Las que hemos perfecto. revisado Perfecto. todos los jueves en el Ya. programa. Avisa a la torre de control, la persigue durante 3 minutos y la orden es ataca, dispara, lanza los misiles. Lo cual el piloto respondió, disparó y logró abatir esta nave. Esta nave cayó a piso, logró herirla. Hemos hablado otras veces claro, que... capotó, hizo capotar la nave. Pero otras veces hemos contado que parecía, lo contaba Que no. Zapate, que lanzan un misil, desaparece. Claro, esto era Tuvimos blindado. este meteorito que venía cayendo y la nave lo rompe en pedazos para que no nos provoque daño. Esto es todo lo contrario. Pareciera que por primera vez pudimos atacarlos y provocarle algún daño. Ahora, claro, este piloto no puede contar la historia porque minutos después también su nave fue atacada y terminó desapareciendo. Estamos hablando de 1948. 1948. Ahí hablamos también de que hay otra tecnología como para nosotros también en nuestra sociedad, nosotros como seres humanos, pero también ellos, yo siento que han ido evolucionando con el tiempo su propia tecnología. duda. Sí, claro. Hemos visto, y que tiene que ver quizás porque hay más celulares, distintos registros, pero no hemos podido dar cuenta y analizar que no solamente está la típica de forma de lenteja o los platos, ¿no es cierto?, juntitos, sino que hay muchísimo, Pero, ojo. infinito, y a lo mejor en ese tiempo no tenían esa habilidad o esa capacidad para desintegrar estos misiles o estas balas como sí suceden ahora. Pero ojo que de las 5 naves que hay, son solamente 3 con forma de cilindro de lenteja. Las otras 2 no son así. perfecto. Ya vamos a llegar a ese punto Perfecto. para que nos vayamos integrando y sumando a esto que se llama Proyecto OVNI. Ahora, lo que pasó ese día, Sí. logra mandarla a capotar la nave. El piloto lamentablemente no sigue con nosotros. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué cuentan respecto a lo que ocurrió ese día en Rusia? Lo vemos a continuación. A ver. Estamos en 1948 y es una base aérea secreta. De repente aparece un cilindro sobre la base aérea más sensible de Rusia. Despegan los MiGs, es un combate aéreo, los pilotos rusos son buenos. Puedo ver aquel avión colocándose encima de la nave, los MiGs disparando sus cohetes mientras el arma de rayos de partículas hace explotar el MiG y ambos caen. Perdón, casi Guerras Galaxias. No quiero ir tan lejos en la ciencia ficción, pero es muy sí, similar. es muy similar. Ahora, es potente porque de alguna forma uno tiene que entender que a raíz de la Guerra Fría y también el concepto de OVNI como objeto volador no identificado establecía una cierta paranoia de que cualquier elemento aéreo que tuviera sobrevolando tu aire, digamos, podía ser perfectamente algo que tú no identificaras, pero que perteneciera al ala contraria, enemiga, digamos. espionaje. Espionaje. Y en ese aspecto no me extraña que quizás esta nave, que además es muy loco, porque nosotros tampoco podemos decir así, es extraterrestre, es un objeto volador no identificado. Claro, Y hay no sé algo, lo que- no sé cómo nos les llama la atención, A algo ver. todavía que dice el AMA que de alguna forma esta nave extraterrestre también ataca de vuelta a la base. Sí. O sea, perdón, al mismo avión que la va atacando. Perfecto, al avión o quien esté siendo, digamos, esta persona atacándola o un ejército entero.
¿La nave extraterrestre de qué forma ataca? ¿Tirando qué cosas? Una vez que ¿Cómo cae, se ataca. defiende? Claro. Ah, buena pregunta, Camila Andrade. ¿Qué disparaban las naves extraterrestres? ¿Quieres saber? Disparaban algo. Pero por supuesto que disparaban. ¿Qué Se cosa? defendieron, Porque- como lo haría cualquier persona, yo creo que en este planeta y en cualquier otro. Claro. ¿Le cuento? ¿Qué cosa? Porque esto no lo he escuchado nunca. Lo vemos a continuación. A ver. A ver. ¿Qué utilizaron los alienígenas que estaban lanzando? Lo que probablemente estuvieran utilizando fue un arma de rayos de partículas. Sabemos lo que usó el MiG, que era lo que los rusos utilizaban entonces. El MiG disparaba sus balas, sus cohetes y las primeras versiones de un misil. Aquel MiG fue capaz de romper el áurea antigravitacional que rodeaba a la nave. El objeto con forma cilíndrica no pudo mantenerse más tiempo en el aire y se estrelló. Y los equipos rusos de recogida, entusiasmados por recibir su primera nave espacial, saltan sobre aquello y se lo llevan bajo tierra a Zivkur. Entonces empieza el programa OVNI secreto de Rusia. Supone que un rayo de partículas, según lo que cuenta la declaración que vimos anteriormente. Ahora, claro, Qué loco igual. es lo que podemos deducir respecto a algo que ocurrió en 1948, de lo cual no tenemos mayor registro. Piensa que, a diferencia de los gringos, los rusos no llenan portadas amarillistas sensacionalistas diciendo, hoy cayó algo acá, no quieren contar. No, los rusos son, de hecho te diría que tuvo muy poca prensa. Exacto. Tiene más prensa Luli. Y yo creo que tiene que ver también por lo mismo, porque en esa época de la historia, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, era mucho más probable que fuera una nave desarrollada por los mismos nazis, que recordemos que se dieron a conocer por la evolución tecnológica que desarrollaron durante esa época. No nos podemos olvidar de eso. O sea, y de hecho, fue mucho desarrollo en muy poco tiempo. exacto, y de hecho hasta el día de hoy los alemanes marcan pauta en temas de desarrollos tecnológicos. claro, absolutamente. Entonces no era raro pensar que era una nave más terrenal que extraterrestre, por lo mismo también la poca cobertura. Pero yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál? ¿Esa nave estaba tripulada? Ah, bueno, al igual que Roswell, se da a entender de que habían tripulantes y los cuerpos los tomaron, se los llevaron y también los estudiaron. Lo que pasa es que el hermetismo y el secretismo que hay detrás de la base rusa es muy parecido al de Roswell. Te pueden contar muchas cosas, pero finalmente nunca vas a saber si esas cosas son 100% reales. Lo que sí está claro era que cuando capota la nave o el OVNI, decían tomar las piezas, llevarlas bajo tierra y poder sacar el mayor provecho de esto. ¿Y por qué no hacen alarde de esto como los diarios de Estados Unidos? Porque esto es un secreto, estamos en plena Guerra Fría y cualquier ventaja frente a la otra potencia puede marcar la diferencia. Y eso es realmente lo que querían los rusos. Y de hecho la marca. Piensa que en 1957 la pobre Laika es mandada al espacio, justamente el primer ser vivo, que lamentablemente no sobrevive. Y luego Gagarin es el primer hombre en dar vuelta, ¿cómo se llama? A orbitar la Tierra. A orbitar la Tierra. Entonces, de alguna forma, ellos sí, en cuanto a la carrera espacial logran partir antes. Y anda a saber tú, obviamente estamos en el ámbito de la especulación, pero anda a saber tú si este tipo de fenómenos, como muy bien dices tú, Monty, pudiera haber aportado a que la tecnología de ellos hubiera mejorado. Porque el interés estaba a la par. Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces, Rusia hoy día, estaban en esta carrera. Con la diferencia de que los rusos eran menos prolijos que los gringos, porque los gringos tenían más desarrollo, tenían más conocimiento quizás, en cambio los rusos eran como más al choque. Ellos aprendieron echando a perder, exactamente. muriendo en los entrenamientos, entonces... Sí, pues eran mucho más kamikaze desde cierto punto de vista. Era mucho más cavernícola, por así decirlo, que los gringos que ya tenían un estudio más desarrollado. O sea, piensa que eran las dos potencias, entre menos de un año, hay dos ovnis que caen en distintos suelos, en Estados Unidos y en Rusia, y son los dos países que comienzan la carrera espacial. Exactamente. Algo te está diciendo.